Buenas tardes, caminantes. Hoy estaremos platicando sobre el evangelio que se va a leer este domingo, que dice Evangelio según San Mateo 10, 26 al 33. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se venden un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra de Dios. ¿Qué tal, caminantes? ¿Cómo nos va? Ahí, por favor, denle like, compártanlo. Sé que muchas veces algún programa en YouTube lo vemos desde la televisión, pero es fácil ahí también darle like. Aunque no he visto a veces por el celular, que sería más fácil. También ahí tienen la opción de darle like. Denle like, compártanlo. Hagamos que crezca el canal. Es un canal bueno, donde hablamos de buenas cosas. Para nosotros es alimento del alma, es alimento para el camino. Por eso le pusimos Vamos Caminando. Entonces, Cristo nuevamente prepara a sus discípulos para ir al mundo, donde lo narra aquí en su evangelio. Hay un enemigo. ¿Y por qué digo que hay un enemigo? Porque él dice que no temamos a aquellos que matan el cuerpo. Entonces, por lo tanto, debe haber un enemigo, y un enemigo muy grande por ahí afuera, que sería capaz de matar nuestro cuerpo, como lo dice aquí el Señor, ¿verdad? ¿Lo mata algo externo o lo mata algo interno? Yo diría que ambas. Hay enemigos externos que podrían matarnos, ¿no? De alguna otra manera, por envidia, por alguna otra cuestión, ¿verdad? Pero también internamente uno puede matarse a sí mismo, ¿no? Cuando matamos al Espíritu del Señor, cuando por nuestra vida a lo mejor pecante, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que aquel que nos mata por afuera nos puede matar por adentro. Aquel que nos mata por envidia, nosotros podemos morir de envidia porque envidiamos. Aquel que mata por soberbia, pues nosotros mismos nos podemos matar siendo soberbios. Por lo tanto, hay un enemigo visible y uno invisible. ¿Y Cristo qué viene a hacer aquí el día de hoy en este evangelio? Pues viene a desarmar ese miedo, ¿no? Que dice: no teman. No teman. Y me imagino lo de haber dicho fuertemente: no teman. No les tengan miedo, nada de oculto que no llegue a descubrirse. En un mundo lleno de apariencias,
El cristiano está llamado a la autenticidad. Hay veces que dejamos nuestra fe a un lado por encajar. Y allí, ¿qué sucede? Pues tememos hablar la verdad. Y aquello que Cristo nos dice en la intimidad de la oración, pues debemos vivirlo desde las azoteas, como dice aquí. Hay un miedo a la vulnerabilidad, a la muerte. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Hay una distinción muy profunda aquí que Cristo hace entre lo temporal y lo eterno. Los hombres podrían criticarnos, excluirnos, herir nuestro ego, matar el cuerpo, pero a final de cuentas no pueden tocar nuestra dignidad de hijos de Dios, el alma. Nos podrían mentir, nos podrían enterrar con la mentira, pero nunca van a poder tocarnos en la profundidad de nuestro ser, allí donde somos amigos de Dios y donde los amigos de Dios a final de cuentas son defendidos por el mismísimo Señor, el Creador de cielos y tierra. Entonces nos damos cuenta que en palabras muy cortas Cristo quiere decirnos muchísimo. Esta profundidad entre lo temporal y lo eterno, escondido aquí en estas palabras, en esta imagen de los pichoncitos, de los pajaritos. Vamos a vivir al sueño que construimos despiertos, donde el amor no se esconde y los... ¿Cuál es el antídoto del miedo? Que si el mundo ruge afuera, muy afuera, yo diría que la providencia. No se venden un par de gorriones por una moneda, dice Cristo. Hasta los cabellos de la cabeza están contados. ¿Quién los alimenta, estos gorrioncitos? La providencia de Dios. Entonces, tampoco tenemos que tener miedo a las cosas de las cuales podríamos carecer, ya que vendrá esta providencia a reconfortarnos. Si Dios cuida un ave insignificante, su mirada sobre nosotros es de total custodia. Descansemos en ese amor de Dios, es lo que nos quiere decir Cristo. El miedo se disuelve no cuando somos más fuertes o más alzados o más creídos, más egoístas o más soberbios o más envidiosos o más mentirosos, sino cuando nos descubrimos a nosotros profundamente amados y valiosos para Dios. Reconocer a Jesús ante los hombres, esto no es solo hablar de Él, sino cuando alcanzamos a ver a Cristo en los demás, reconocer a Jesús ante los hombres. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, al final de la vida, nosotros vamos a querer ser reconocidos por Dios cuando lleguemos a su reino, ¿verdad? Jesús en estas palabras, en este contexto de enviar a los 12 a una misión peligrosa, usa este tono similar al de un general preparando a sus soldados. No tengan miedo,
Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Haciendo ese análisis de Mateo versus el Evangelio de San Lucas. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cristo les advierte de esos líderes religiosos de la época. El quinto gorrión, la diferencia en los precios de los gorriones, aquí viene a ser un detalle teológico hermoso, ¿no? Donde en la época de Cristo el azo o el cuarto era la moneda de cobre de menor valor. Si en Mateo compras 2 gorriones por 1/4, por 2/4 deberías obtener 4 gorriones. Y Lucas registra que por 2/4 te daban un quinto. El comerciante añadía un quinto pájaro de forma gratuita, porque al final de cuentas no tenía ningún valor comercial. Y Lucas, en este quinto gorrión regalado, que no está olvidado delante de Dios, aquello que el mundo considera un desecho o un extra sin valor, viene a ser precioso para el Creador. El lenguaje judío contra el lenguaje gentil. Mateo escribe principalmente para una audiencia de origen judío. Lucas lo hace frente a un público gentil. ¿Qué era un gentil? Pues eran todos aquellos que no eran judíos, todos aquellos que venían de otras regiones fuera de Judea, ¿verdad? Cristo también usa aquí en este evangelio la palabra vuestro Padre o mi Padre que está en los cielos. Nos mete en esta teología de Dios, esta teología del Padre. Delante de Dios, delante de los ángeles. Lucas hace una diferencia que no hace Mateo, ya que Lucas escribe más para como les digo, un pueblo gentil, un pueblo de trasfondo griego. Entonces utiliza términos más universales y menos teológicos judíos o judío. ¿Para qué? Para ser más comprensible hacia los demás. ¿Acaso no se venden un par de pájaros por algunas monedillas? Y sin embargo estos pájaros no caen a tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. El Padre. Nos vuelve a narrar Cristo esta relación con su Padre. Nosotros tenemos contados todos los cabellos, entonces ¿por qué hay que temer? Si valemos más que estos pájaros, imagínense. Qué bellas palabras del Señor. Este pasaje fue un combustible espiritual para la iglesia primitiva, ya que bajo el Imperio Romano, recordemos, los cristianos no tenían ningún estatus legal y eran perseguidos intermitentemente por los romanos, persecuciones muy brutales. Y Cristo los preparó para esos momentos y nos sigue preparando para nuestra actualidad, ¿verdad? Seguimos siendo perseguidos de una otra manera. En muchos países actualmente hay persecuciones contra los cristianos, principalmente de parte del mundo islámico,
ortodoxo son perseguidos los cristianos. Y este evangelio viene a ser como el refrescante. Aquí lo describo también como el combustible espiritual. Esa preparación que tenemos que tener en el espíritu para enfrentar situaciones adversas y muy adversas. El miedo a la muerte. Nosotros como cristianos, si seguimos al pie de la letra de este evangelio, no deberíamos de temer a la muerte. Ni la muerte provocada por alguien, ni la muerte humana, aquella que nos llega en determinado tiempo por alguna enfermedad. ¿Por qué debemos de temer a la muerte? Lo que deberíamos de temer es aquello que mata nuestra alma. Y tengamos 20, 30, 40, 80, 90 años. Hay veces que nos creemos salvos o nos creemos redimidos. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo está su alma? ¿Cómo está el estatus de tu alma? ¿La has matado o le das vida? No teman a los hombres. Teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al Gehenna o al infierno. ¿A quién hay que temer? ¿A quién hay que temer? Perdón. A Dios, a final de cuentas. Debemos de tener un santo temor de Dios. Y no es un temor simplista, sino un verdadero temor. Y ese temor de perder todo lo que es Dios, de perder el plan de Dios sobre nosotros, perder el alma para siempre y no participar de la gloria de Dios en el cielo. Pues son fuertes estas palabras y como vemos es un evangelio muy corto. No teman a los que matan el cuerpo. Una sombra camina en mis pies. Aquellos cristianos perseguidos por los romanos, la verdad los gobernantes romanos quedaban frustrados porque veían que los cristianos resistían y morían gritando el amor de Dios. Decía Santa Teresa, muero porque no muero. Ese deseo de estar un día con Dios es lo que nos debería tener más contentos que nada, más que cualquier cosa material, más que cualquier éxito. No teman a los que matan el cuerpo. Los creyentes veían a sus verdugos como seres con un poder estrictamente limitado en el plano físico. Y de allí nace este concepto de mártir. En el griego original la palabra mártiras significa testigo. Cristo habla de confesar su nombre delante de los hombres. Y estos mártires era lo que hacían. Comparecer ante un tribunal romano no era una desgracia, sino esta oportunidad suprema de confesar a Cristo. Recordemos el ejemplo de Policarpo, en el año 55, cuando
el procónsul romano le exigió que jurara por el genio del César y maldijera a Cristo para salvar su vida. Y Policarpo, discípulo del apóstol San Juan, parafraseó el pasaje de Mateo diciendo: durante 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría blasfemar de mi Rey y Salvador? De allí Policarpo fue quemado vivo, confesando a Jesús hasta el último aliento. En lugar de matar a los cristianos, los querían obligar a apostatar, a negar la fe, mediante torturas, confiscación de bienes. Algunos cedieron por miedo y compraron certificados falsos de sacrificios paganos. Y a ellos se les llamó los lapsi. Esta solución teológica al problema de ellos, de los lapsi, los caídos, cuando la persecución cesó, miles de estos cristianos arrepentidos quisieron volver a la iglesia. Y el debate teológico para decidir si se les daba perdón o no se basó precisamente en este evangelio de San Mateo: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Y estos sectores más rigurosos de la iglesia usaban este versículo de manera literal para negar la comunión. Pero después llegó esta postura de la misericordia, donde se solicitaban solo penitencias para demostrar el arrepentimiento por haber negado al Señor. En aquellos años, ¿cómo realmente pesaba todo esto? ¿Cómo pesaba fallarle a Dios? Y hoy parece que nos vale sombrilla, ¿verdad? Nos vale nada. Esas prisiones romanas oscuras, insalubres, los prisioneros pasaban hambre extrema, mártires. Como lo acabo de narrar, como Policarpo, como Perpetua y Felicitas en el año 203. Y estos mártires que recordaban estas palabras de Mateo, o narradas en Mateo, palabras del Señor, les daba certeza ese sufrir, ese sufrimiento. No era un descuido de Dios. Para Dios no hay descuidos, sino es el hombre que quiere matar al hombre. Y Dios en este evangelio nos quiere llenar de su espíritu diciendo: no teman, no temamos, no tengan miedo. No estamos llamados a ser víctimas, sino estamos llamados a ser testigos de Dios. Ojalá que este evangelio en este domingo nos diga eso: Señor, no quiero ser víctima, quiero ser testigo, quiero ser tu testigo. Y no tengo miedo, y no tendré miedo. Nadie te puede hacer daño, nadie. Ni con sus mentiras, ni con sus envidias, ni con sus trastornos, ni con nada. Nadie te puede hacer daño. El Señor está ahí, el Señor está contigo. El Señor es ese amor que ama, que restaura, que nos da propósito, que nos da este espíritu, este combustible espiritual en su palabra,
La verdad estamos llamados a estudiar el Evangelio, a leerlo y leerlo, pedir luz al Señor y seguir caminando por la vida de una mejor manera, muy fuertes y muy sólidos ante cualquier dificultad. Estamos llamados a ser testigos. El que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Recordemos, vamos al Padre. Y Cristo dice, mi Padre que está en el cielo. Entonces existe un cielo y existe un Padre. Y esta es nuestra fe. La fe que debemos amar, predicar, defender. Con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Caminantes, dejamos aquí la plática. Sigamos dando like. Espero que sigan reflexionando. Y este domingo en misa recordemos estas palabras. Confesemos al Señor. Seamos testigos. Seamos mártiras. Seamos mártiras, no víctimas, mártiras, testigos. Bendiciones, un saludo a todos. La paz del Señor con ustedes siempre.